Hace más de 2000 años, una mujer de la ciudad de Nazaret, llamada María, fue visitada por un ángel llamado Gabriel, quien le dijo a esta mujer que daría a luz un hijo. Ese hijo le pondría por nombre Jesús, pues sería el Hijo de Dios. Dios les bendiga, hermanos y amigos del Templo Cristiano, en esta oportunidad a otro estudio bíblico. Vamos a estar hablando, hermanos, en este mes, en esta época, acerca de Jesús, su nacimiento y su contexto, el contexto bíblico, pero también el contexto histórico. Todo el año, hermano, durante todo este año, hemos estado hablando el tema principal, la familia. Y por eso, en esta ocasión, vamos a hablar del nacimiento del Mesías. El nacimiento del Mesías en su contexto histórico. Y vamos a ver la palabra del Señor, Lucas, capítulo 2, del versículo 1 al 20. Es necesario leer esta porción y quiero que ustedes me acompañen. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Versículo 8. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí, hoy doy buenas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño acostado, envuelto en pañales, en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Y al verlo dieron a conocer que se les había dicho acerca del niño, y todo lo que oyeron se maravillaron de que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, y que se les había dicho. Es importante, hermanos, en primer lugar, ver el contexto político y religioso en el cual estaba inmerso el nacimiento del Mesías. Nos interesa conocer cómo eran las cosas en ese entonces, porque de otra manera, hermanos, estaríamos proyectándonos una idea quizás errónea de cómo fue la vida de Jesús hace más de 2000 años, en una región diferente a la de nosotros, en una región distante, y mucho más en una
cultura totalmente diferente a la nuestra. La tarea, hermanos, no resulta fácil, precisamente por la distancia que nos separa, sino que hemos de concentrarnos en los restos arqueológicos, en los literarios, que estamos hablando de los evangelios y otros escritos, que han llegado a nosotros para reconstruir un escenario de donde Cristo nació. El escenario donde la vida de Jesús se inició. Afortunadamente, hermanos, tanto unos como otros, tanto los arqueológicos como los literarios, como los evangelios, han sido estudiados con gran cuidado y cada vez tenemos una imagen precisa del mundo donde Jesús nació. El escenario de la vida de Jesús puede recuperarse desde diversas perspectivas que son complementarias. Estas perspectivas pueden agruparse en tres formas de mirar el mundo de Jesús, que nos ayudarán a entrar cada vez más profundo en él, en el entendimiento de cómo Jesús nació en un entorno bastante hostil. En el ambiente material, por ejemplo, esta mirada nos ayuda a sitiar geográficamente Galilea y Judea en el contexto del Imperio Romano. Recordemos que todos estos sitios estaban bajo el dominio del Imperio Romano. Y con la ayuda de la arqueología podemos averiguar también cómo eran las ciudades y sus edificios, cuál era la distribución de la tierra para hacernos nosotros un marco teórico de lo que ahí sucedía. Y en el contexto político, desde este punto de vista se puede observar la organización política de Galilea y sus relaciones que tenía con Roma, la relación de los gobernantes con sus súbditos, el sistema de impuestos y otras cosas. También nos permiten calibrar la importancia de la religión en aquella sociedad y conocer sus creencias, las instituciones que los gobernaban y las prácticas. Esto para poder comprender lo que ahora nosotros tenemos como ya un Jesús como Mesías. En segundo lugar, veamos el contexto histórico de José y María. María era virgen y estaba por contraer matrimonio con José. Al ver que María está embarazada, José, confundido y algo dolido, quiso dejarla en secreto para que nadie fuera a lastimarla. Por las costumbres en aquellos momentos era así. Si alguien, digamos, era infiel en el matrimonio, en este caso la esposa podría ser apedreada o podría ser condenada a muerte o viceversa. Entonces apareció un ángel, Gabriel, y vino a José y le contó exactamente lo que María ya le había dicho a José, que este bebé, este hijo de Dios, que será llamado Jesús y que salvará a su gente de todo pecado. Por causa de un edicto que ya leímos en el pasaje bíblico del rey para hacer un censo, María y José viajaron a la tierra de Belén para cumplir con el edicto, porque el edicto decía que había que regresar a su tierra natal para poder hacerse el censo. María ya tenía muy avanzado el embarazo y aún así viajaron por días montados en una bestia, en un burro, para llegar a su destino. Pero no pudieron encontrar ni un solo lugar para pasar la noche, pues todo estaba ya ocupado. Viendo que María estaba a dar por luz en cualquier momento, el dueño de la posada les ofreció quedarse en el establo. María y José entraron en aquel establo en donde había animales y juntando paja hicieron un pesebre para descansar
al recién nacido el niño Jesús. Durante este tiempo un ángel se apareció a un grupo de pastores. También esto lo leímos en el texto bíblico, que apacentaban sus ovejas en los campos cerca de Belén, y les dijo que traían buenas nuevas sobre el Mesías. Como vemos, el contexto histórico, en este caso, de José y María, no da buenas, intenciones de que ellos pudieran estar en un lugar adecuado para poder tener a su hijo. Pero así es el designio de Jesús. Pero también podemos ver el contexto histórico del mismo Jesús. Poco tiempo después de que los 3 hombres sabios llegaron al lugar, vieron la brillante estrella en el cielo que se postraba justo arriba del establo, en donde se encontraba el recién nacido Jesús. Estos hombres venían del lejano oriente, y durante su travesía el rey Herodes de Judea les dijo que después de encontrar al bebé le dieran noticias en dónde estaba. Usted conoce la historia, el por qué quería el rey Herodes saber de ese niño, porque él quería matar a todos los bebés que iban a nacer en ese tiempo, porque en alguno de ellos podría ser el mismísimo Salvador, el Salvador del mundo. Entonces, al arribar al establo, los hombres sabios adoraron al Dios viviente y le dieron regalos. Estos regalos, que son incienso, oro y mirra, que en algún momento representan la vida, el ministerio de Jesús, pero también representan lo que Jesús iba a sufrir. El incienso, porque es lo que los sacerdotes, en las costumbres religiosas judías, ellos son los encargados de prender el incienso en el altar dedicado a Jehová. Y este niño, Jesús, él iba a ser el sumo sacerdote. El oro, porque el oro era un regalo entre los reyes. Y Jesús iba a llegar a ser el rey de reyes y señor de señores. Pero también la mirra, aparte de ser una sustancia, un perfume bastante caro para la época, tenía 2 propósitos. Un regalo también entre los reyes, pero también la mirra se ocupaba para embalsamar a los muertos, para embalsamar a las personas que habían muerto y sepultarlos en una tumba. Entonces, estos 3 regalos representaban, como he dicho, el nacimiento, el ministerio y la vida de Jesús que traería a esta tierra. Después regresaron a su tierra por otro camino, pues sabían que el rey Herodes quería asesinar al bebé que sería el futuro rey. Y ya estamos viendo que Dios, como Padre, está guardando a su único hijo que está naciendo en ese momento para que no sea asesinado. Jesús nació y vivió en una situación tremenda. Pasó la mayor parte de su vida en una pequeña región del oriente romano llamado Galilea, y en aquel tiempo Galilea era un pequeño reino vasallo de Roma, que estaba gobernado por uno de los hijos de Herodes el Grande, llamado Antipas. Era una región relativamente próspera, pero sometida a enormes presiones desde el punto de vista económico y social. Jesús era judío y como tal tenía una especial relación con Jerusalén, la ciudad santa. Por eso, donde él se encontraba, el templo a los que los judíos acudían en peregrinación para dar culto a Dios, Jerusalén es también muy importante en la vida de Jesús, porque también ahí fue donde él murió. En conclusión, hermanos, hemos hecho un repaso, del contexto histórico el lugar donde nació Jesús, el contexto religioso, un contexto también político,
Y en los tiempos de ahora, hermanos, que celebramos el nacimiento de Jesús y la venida a este mundo, hemos conocido cómo fueron en sus inicios. Y en los próximos estudios, hermanos, vamos a entrar de lleno al porqué del nacimiento, el porqué de Jesús siendo niño, ya era el Rey de Reyes, Señor de Señores. Así que les invito a que puedan estar con nosotros en los próximos estudios. Que el Señor les bendiga.